Muchísimas gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía con Matinal. Nos satisface de sobremanera presentarles nuestro siguiente invitado. Se trata de Pedro Catrain Bonilla, quien es senador de la provincia de Samaná por el Partido Revolucionario Moderno, quien el día de ayer precisamente se celebró la primera reunión de las nuevas autoridades ratificada por ese partido y que mandó mensaje a todos los legisladores para que aprueben la ley de extinción de dominio de la que usted es precisamente presidente de la comisión. Buenos días. Buenos días a ustedes y al público. Doctor, se ha dicho que se estaría procurando una especie de acuerdo, de entendimiento con respecto a la ley de extinción de dominio para resolver algunas objeciones que algunos sectores han expresado, incluyendo legisladores de su propio partido. Mira, yo creo que ya hay un consenso bastante grande. Llevamos 1 año y 6 meses en la Comisión Bicameral de Extinción de Dominio. Hemos consensuado con actores de la sociedad civil, hemos hecho vistas públicas, hemos recibido empresarios importantes de asociaciones corporativas y hay un consenso ya generalizado. Hay 1 o 2 puntos solamente que son los puntos que no se han consensuado. ¿Cuáles son esos puntos? Retroactividad. No, el concepto de retroactividad no existe en la figura de extinción de dominio. Existe el concepto de retrospectividad. Y hay un error de interpretación de algunos legisladores que no entienden el artículo 110 de la Constitución, que es el que versa sobre el tema de la retrospectividad. Ese artículo tiene 2 partes. La primera parte, que no tiene que ver nada con extinción de dominio, porque se refiere al reo, el que está reo o está sub iudice, que es la ley nueva lo favorece. La ley de extinción de dominio es una ley patrimonial, no tiene que ver nada con la persona, lo que busca es recuperar bienes activos. Y la segunda parte dice que solamente no hay retroactividad para la seguridad jurídica de las leyes que ya están consolidadas. Y la extinción de dominio se refiere a bienes ilícitos. Lo que es ilícito permanece ilícito en todo el tiempo. El Estado de Derecho, como dice el artículo 7 de la Constitución, que es el que nos rige a nosotros, no puede tutelar, bienes ilícitos. Por lo tanto, lo que hay es una figura que se llama retrospectividad. Y ya en tribunales, por ejemplo, constitucionales de Colombia, de Guatemala, de Ecuador, esa es una figura ya práctica. Esa figura, vamos a suponer que se apruebe la extinción de dominio con esa retrospectividad. Exactamente. Eso quiere decir que de repente, en base a esa ley, un ciudadano de hace 25, 30 años puede ser llamado para que exponga sobre su patrimonio. Sí, podría ser llamado, sí. Nosotros, por ejemplo, hay otro aspecto que fue controversial en ese sentido y lo consensuamos, que es el tema de la prescripción. Por ejemplo, la ley modelo de extinción de dominio de Naciones Unidas del año 2000 establece que los crímenes organizados, los crímenes que se llaman de categoría mayor, como el narcotráfico, la corrupción, la trata de blancas, tráfico de personas, esos crímenes no prescriben nunca, son imprescriptibles. Sin embargo, nosotros tenemos un techo en el artículo 145 de la Constitución, dice que los legisladores no pueden legislar en un plazo mayor de 20 años en temas de corrupción. Ahí nos pusimos de acuerdo, pero eso es la aplicación de la prescripción hacia adelante. La retrospectividad tiene que ver hacia el pasado. Los últimos 20 años. Vamos a ver ese tema de la retroactividad, porque el artículo 110, si bien tiene una parte que se refiere al tema de las personas subyúdices, inicia con lo que es el principio básico de la irretroactividad de la ley. Dice, la ley solo dispone y se aplica para el porvenir. Esa es la parte capital del principio de irretroactividad de la ley
que está en nuestra Constitución, que dicho sea de paso no está en la Constitución de Colombia, a propósito de la sentencia que usted cita. Lo que tú refieres, Laura, precisamente es lo que yo decía. Eso no tiene que ver esa primera parte del artículo 110 con la ley de extinción de dominio, porque la ley de extinción de dominio no busca el castigo, no busca ninguna sanción, no es una ley que afecta a personas, es una ley patrimonial, una ley especial, una ley autónoma, y no tiene que ver nada con eso. Y la segunda parte... Pero no tiene que ver con qué. No tiene que ver con el reo, con el que está suyo. Pero es que esa parte del artículo no se refiere al reo. Sí, se refiere, tú la acabas de leer. No, pero se la repito. La ley solo dispone y se aplica para el porvenir. Punto. En todos los sentidos. No en todos los sentidos, pero es que se sigue leyendo, le dice, la última parte dice que se refiere a la seguridad jurídica o a las leyes existentes, es decir, a los derechos consolidados. Pero lo que es un derecho aparente, que nunca ha entrado en el Estado de Derecho, no existe. Entonces, pero el derecho de propiedad es un derecho que se consolida de forma Pero muy es que esta ley no refiere fundamentalmente a derechos de propiedad, sino a bienes ilícitos, a bienes mal habidos. Ese es el criterio de esta ley. Incluso la sentencia de extinción de dominio es una sentencia que se llama una sentencia declaratoria, que lo que declara es la ilicitud de un bien mal habido. No trata sobre... A eso es que se opone el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo en sus expresiones de que el Partido Revolucionario Moderno, los legisladores están boicoteando la ley. ¿A eso que se refiere? No, nosotros no estamos boicoteando. Lo que han estado boicoteando es fundamentalmente el vocero del Partido de la Liberación Dominicana. Ha querido introducir una figura que es la elusión fiscal, o sea, con el supuesto... La elusión fiscal. Una figura que no existe en nuestro ordenamiento jurídico y que no está tipificada en el derecho penal, que en otros países como Chile, como España, esa figura está tipificada por una ley especial o forma parte del derecho tributario. Esa figura no existe y ellos dicen que con esa figura ellos van a perseguir a todos los empresarios porque ellos tienen una visión de que los empresarios en República Dominicana todos son corruptos y quieren meterle miedo a los empresarios para que los empresarios se opongan a la ley de extinción. Senador, pero son minoría los legisladores del PLD en esa comisión. Sí, son minoría en esa comisión. Otro punto que se ha discutido es el tema si la ley es una ley ordinaria o una ley orgánica. Usted como presidente de la comisión, ¿cuál es el criterio que tiene? Porque se entiende que toda ley que pueda tocar derechos fundamentales y el derecho de propiedad es parte de ese derecho fundamentales. ¿Cuál es el criterio que usted tiene? ¿Que es una ley orgánica que necesitaría una mayoría especializada o una ley regular? Es una ley ordinaria porque no toca derechos fundamentales. Lo que toca, son bienes mal habidos, bienes ilícitos. Y aquí viene una cosa importante. Bueno, que se presume mal habidos, porque como usted bien lo dice, el proceso es que tiene que determinar eso. Lo va a decidir el proceso. La ley parecería que invierte el tema de la prueba. Por ejemplo, ayer el Ministerio Público sometió el expediente del ex procurador. Está presentando los elementos probatorio o lo que ellos asumen probatorio para acusarlo de un hecho. En este caso, con la ley de extinción de dominio, si usted o las autoridades llaman a un ciudadano, a una empresa, a ser cuestionada por su riqueza, ¿tendría ella que demostrar su inocencia o el Estado tendría que demostrarle que son bienes ilícitos? Como yo refería anteriormente, esta no es una ley penal. En el derecho penal, o sea, el Ministerio Público es que tiene el monopolio de la prueba. Él es el que tiene que realizar la carga de la prueba, como se llama en buen derecho. En la ley de extinción de dominio es un proceso mixto en que se ha combinado la parte penal con la parte civil. O sea, el Ministerio Público tiene el inicio de la acción, pero el accionante, el accionado, tiene el derecho de defenderse en el proceso y demostrar que su bien no ha sido ilícito. Tiene todo el derecho a través y tiene todas las garantías. Hemos establecido en la ley una serie de garantías para defender al procesado y también para limitar los excesos que pudiera haber del Ministerio Público, como ha sucedido en algunos casos. Pero eso es una dinámica
que se cumple en todos los procesos judiciales. Por ejemplo, el mismo expediente de Jean Alain tendrá como contraparte su defensa, que tratará de desmontar lo que el Ministerio Público dice. Pero fundamentalmente en el derecho penal, el que tiene la carga de la prueba es el Ministerio Público. Aquí no, aquí el que sea sometido a un proceso de extinción de dominio tiene todo el derecho, incluso la Asociación de Bancos de la República Dominicana nos hizo una observación con el llamado tercero de buena fe. Por ejemplo, unas personas que un banco que hipoteca un bien ilícito y una persona adquiere ese bien, ese tercero de buena fe puede hacer la debida diligencia y demostrar, o sea, que él no tenía ningún conocimiento de ese bien. O sea, incluso si ese bien es objeto de una sentencia de extinción de dominio, hay una parte de indemnización que hemos establecido para ese tipo de casos. Pero de indemnización, o sea que definitivamente el adquiriente de buena fe perdería. En caso que una persona se sienta que ha sido afectado en su intimidad, que pueda tener alguna demanda. Pero vamos a ver este escenario, doctor. Supongamos que un tercero vaya y compra un apartamento en un edificio. Un edificio que está acabado de construir, van, lo ven, se lo encuentran morir, compraron un apartamento. Y luego de que esa familia vive ahí, pasa un tiempo y resulta que a esa constructora se le demuestra que hubo algún tipo de lavado de activos, que dicho sea de paso, es común en la República Dominicana. El caso de la Torre Atiemar, por ejemplo. Que haya lavado de activos a través de la construcción, sobre todo de la construcción de unidades de vivienda. ¿Eso significa que pudiera ejercerse una acción de extinción de dominio sobre esas unidades de apartamentos? Se podría ejercer un proceso de extinción de dominio contra esa unidad, porque incluso habiendo ahí adquirientes de buena fe que van y compran esos apartamentos de buena fe. Los propietarios pierden su inversión. De buena fe, nosotros tenemos un tratado internacional de 1989 que se llama las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, GAFI. Incluso hay una unidad establecida de ese grupo de acción financiera en el Ministerio de Hacienda y establece las debidas diligencias que tiene que hacer una entidad bancaria cuando va a hacer una hipoteca. Incluso establece debida diligencia para la compra de bienes muebles, porque hay muchos bienes muebles objeto del narcotráfico, del lavado de activos, como los relojes, por ejemplo, el caso de los relojes caros. Los narcotraficantes compran relojes porque es más fácil tener un reloj de 125,000, de 150,000 dólares. Y ahí usted tiene que probar, o sea, para ser un tercero de buena fe, que usted hizo la debida diligencia. Y animales exóticos. Pero eso de relojes de lujo es un delito de élite, porque eso, el que puede pagar decenas de miles de dólares por un reloj, su problema no es el apartamento donde vive. Pero estamos hablando del ciudadano común que es adquiriente de algún tipo de propiedad, sea un vehículo, sea un apartamento, y que puede verse perjudicado por la aplicación de una ley donde sencillamente entonces lo que se le está reservando es un derecho a ejercer una acción para que reciba una indemnización luego de que pierde el inmueble. Pudiera darse ese caso, pero si él demuestra que él lo hizo todo de buena fe, que no tenía ningún conocimiento él es que tiene que demostrar, no tiene que demostrarle al Ministerio Público la mala fe. Esto es una buena fe calificada, es diferente el criterio de buena fe en extinción de dominio, es lo que se llama en términos jurídicos buena fe calificada. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Que en el caso de la buena fe en el derecho civil, la buena fe se presume. Exacto. En materia de extinción de dominio, la buena fe no se presume. O sea, que hay que demostrarla. O sea, que el ciudadano que no logre demostrar esa buena fe calificada sencillamente pierde su inversión. Pero en el caso de la retroactividad que plantea la Constitución de la República, ese subterfugio de la retrospectividad que tiene esa extinción de dominio puede prácticamente violarse en el sentido de que, bueno, la retrospectividad de esa ley de extinción de dominio, yo puedo de 20 años para atrás, todo el que tenga dinero, empresario, exfuncionario, ciudadanos comunes, todo eso pudieran estar sometidos ahí y se abre
es caja de Pandora. Lo primero que no es un subterfugio, son dos figuras jurídicas muy bien delimitadas, una y otra, Mateo. La retroactividad y la retroactividad, Mateo. Sí, evidentemente en el tiempo, Mateo, la retroactividad opera en cualquier momento. No es que vamos a ir a la colonia, los bienes, Mateo, que Cristóbal Colón trajo aquí, que si fueron mal habidos, pero incluso estamos planteando ponerle y el mismo término de 20 años que le pusimos a la prescripción hacia adelante, ponerlo hacia atrás. O sea. Doctor, vamos a ver esto. Hay un viejo dicho que dice, para mis amigos todos, para mis enemigos la ley. La ley. Aquí hace mucho que desapareció un famoso letrero de los años 60, cuando comenzó el mutualismo, que decía, financiado por la asociación. Ya uno ve cantidad de edificios que no tienen ese letrero. ¿No? Quiere decir que hay mucho dinero que viene del mundo de la corrupción ilícito, de gente invirtiendo y posiblemente lavando dinero ahí, pero evidentemente compran ciudadanos comunes. Si yo compro un departamento como ciudadano y yo digo que no conocía al dueño, a la inversión, y que simplemente estoy recurriendo a una publicidad que vi, me gustó, o recurrí al banco donde yo hago operaciones y me financia, ¿cómo es posible que yo quede involucrado en una situación en la que el Ministerio Público algo me dice, no, es mentira lo que usted dice? Eso es una cosa. ¿Cómo me demuestra el Ministerio Público que yo no sabía de una operación como esa? Tú tienes como tercero... Es decir, lo que quiero decir es, no estamos frente a una ley sumamente delicada para los derechos ciudadanos. Por decir, porque usted está tocando mi derecho de propiedad. ¿Cómo es que la ley entonces es regular y no es orgánica? No tu derecho de propiedad, un bien ilícito es lo que se está tocando. No, porque yo he comprado un bien ilícito, que se hizo una inversión ilícita, pero mi bien es lícito porque yo lo compré a una institución bancaria legítima, legalizada, y lo he comprado con mis ingresos. Bueno, en ese caso, el banco tendría que resarcir a ese tercero de buena fe. Bueno, pero mientras tanto pierde el apartamento. Pero eso tendría que quedar en la ley. Eso está en establecido. La ley. No, pero hay que resarcirlo. El tercero de buena fe, si el banco está involucrado en la adquisición del bien ilícito, el banco está obligado a resarcir, o sea, al tercero de buena fe que lo compró. Pero resarcirlo significa que pierde el inmueble y que demanda al banco para que el banco lo indemnice. No, eso tiene que... Eso es resarcir. Eso es resarcir. Es decir, yo me quedo en la calle sin dinero, sin bienes para demandar al banco. Es decir, y tengo que buscar dinero para abogados. Los bancos tienen que estar establecidos. Ese acuerdo que se hizo en el 89, los bancos tienen que regirse por eso. Ya eso que tú dices, que es realmente una cantera de lavado de activos, eso se va a acabar. Doctor, pero los bancos eso es lo que quiere Déjeme preguntarle una cosa. Pero perdón, porque es que los bancos no son policías de lavado de activos. Los bancos lo que piden es ciertas garantías que normalmente se dan en ciertas cláusulas en los contratos. Yo te estoy prestando dinero o le voy a prestar dinero a tus adquirientes y por ahí hay una cláusula que dice que se dan garantías de qué sé yo qué. Pero los bancos no son policía para salir a investigar si los fondos son lícitos o no para la construcción de un inmueble. Tienen que hacer una investigación. Mira, yo tuve que ver, hice una acusación al Banco de Reserva con el caso de la Torre Atiemar y tengo en mi oficina la investigación que hizo el banco, que fue una investigación sumamente ligera, el Banco de Reserva de ese entonces sobre el tema de la Torre Atiemar, con esa investigación, que una compañía de $1,000 le dieron un contrato, un préstamo de $500 millones. Eso realmente es algo insólito, de modo que los bancos están obligados a hacer una debida diligencia. Hay un proceso constitucional establecido en las 40 recomendaciones. Bueno, pero ahí entonces el que debería quedar involucrado es el banco. El banco, y posiblemente el que dispuso que el banco le diera el dinero. Exacto. ¿Y qué pasó? Pero quien pierde el apartamento es el ciudadano. Pero el ciudadano es el que pierde el apartamento. El banco tiene que devolverle el dinero al que pagó. Años después, doctor, usted que es un abogado más que curtido en los tribunales, sabe lo que toma un proceso. Bueno, los procesos son lo que son. Doctor, ¿y qué pasó con la Torre Atiemar? Caminero, déjame preguntarle esto al doctor. Usted que está como presidente de la comisión y que está conociendo este proyecto, todo el mundo sabe que Estados Unidos es el que está impulsando esta ley.
la acaba incluso de ratificar ahora en la celebración de su 246 aniversario, su representante aquí. ¿Existe una ley como esta en los Estados Unidos? Sí, existe incluso una ley más fuerte, en Estados Unidos se llama confiscación sin sentencia, el proceso, un proceso incluso mucho más rápido, un derecho mucho más sumario que el proceso que nosotros estamos dando. Nosotros seguimos el modelo de Naciones Unidas, que no tiene que ver nada con lo que es el proceso de los Estados Unidos. En el año 2000, las Naciones Unidas establecieron una ley modelo de extinción de dominio y nosotros estamos siguiendo, aunque adaptándolo a la República Dominicana. No es que hemos hecho un calco, una copia de esa ley modelo de Naciones Unidas, pero hay una voluntad ciudadana, incluso hubo un hashtag en el proceso electoral que devuelvan los robados. La demanda de una ley de extinción de dominio es una demanda de la sociedad dominicana. Sí, pero perdón, este nuevo ciclo político. Pero doctor, esto va mucho más allá de devuelvan los robados. Una no cosa mucho más, es todos los bienes una cosa es si mal usted me habido. pregunta que devuelvan los robados y otra cosa es que usted me diga una ley que me involucre a mí como ciudadano, que trabajo, que me voy, que me esfuerzo y que de pronto me diga, no, usted perdió su casa y su familia no tiene dónde vivir porque ese bien era un bien adquirido, pero yo se lo he comprado a un banco que el Estado Nacional lo tiene legalizado bajo un sistema financiero, una cosa, como que no es justo. Pero incluso va más allá. Yo creo que no podemos confundir. Porque incluye delitos fiscales. Entonces, si se incluyen delitos fiscales, eso significa que ese escenario que estamos discutiendo puede ocurrir no solamente por lavado de activos, sino que si la constructora tiene problemas fiscales, podemos terminar en lo mismo. Nosotros, todos las causales de la ley de lavado de activos están contempladas en la ley de extinción de dominio. Los delitos tributarios también son parte de la ley de extinción de dominio. Senador, estamos ya al final del programa, pero yo quiero hacerle la siguiente pregunta. Sabemos que, como lo dice don Percio, que esto está empujado por los Estados Unidos. El presidente Luis Abinader dijo la semana pasada y dio garantía de que eso se iba a aprobar en el Congreso. Ayer el PRM como partido bajó la línea a los legisladores. Hoy a las 4 de la tarde hay una reunión de la comisión. Se va a aprobar esto porque si es ordinario, el PRM puede aprobarlo. Ahora, si es una ley orgánica, entonces necesitarían las 2/3 partes con el voto del PLD y el voto de la Fuerza del Pueblo. ¿Se va a lograr esto? ¿Cómo se va a lograr? Esta tarde se va a aprobar la ley de extinción de dominio. Esa es la intención. Ya el presidente Luis Abinader lo ha dicho 2 veces ante su respaldo total. Lo dijo en el discurso del 27 de febrero pasado de rendición de cuentas. Lo dijo en su discurso de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles recientemente. Y el Partido Revolucionario Moderno lo estableció, como muy bien lo dice. O sea, que se va a acatar la instrucción del ministro administrativo de la presidencia de que se apruebe sí o sí. No es la decisión, Laura, del ministro de la presidencia, es la decisión de la sociedad dominicana. La sociedad dominicana está demandando a nosotros, legisladores, que somos legisladores no del Partido Revolucionario Dominicano únicamente, sino de toda la sociedad, que aprobemos esa ley de extinción. Pero como una ley ordinaria se va a aprobar. Como una ley ordinaria, ese es mi criterio, criterio, porque es una ley que no toca derechos fundamentales, refiere solamente bienes ilícitos, bienes mal habidos, bienes del narcotráfico, de la trata de personas, de la pornografía infantil. Esos son los delitos que se llaman los delitos del crimen organizado. Eso es lo que toca la ley de extinción de la corrupción administrativa. Hasta ahora, ¿cuántos legisladores del PRM se han opuesto a esta ley? No hay un consenso total en el PRM de aprobar la ley. Nosotros somos un partido organizado, un partido que tiene una línea para aprobar esta ley de extinción de dominio. Hemos hecho reuniones, tanto diputados como senadores. En la comisión, es una comisión compuesta de 25 congresistas, hay 14 diputados y 9 senadores,
y ahí tenemos mayoría, igual que tenemos mayoría simple en el Senado y en la Cámara de Diputados. La Fuerza del Pueblo y el PLD se oponen. La Fuerza del Pueblo tiene algunos temas. Es interesante que el público sepa que el caso del PLD, no hay un consenso de oposición en torno a esta ley, porque el PLD es un partido en este momento que está inmerso en una lucha interna. Por ejemplo, hay diputados del PLD que responden, la ley. que responden a otra corriente dentro del PLD que acogen la ley, o sea, de modo que no es tampoco el PLD tiene una posición tajante. A mí me informaron un grupo de diputados que la posición del PLD no es radical, que esa es la posición fundamental del vocero del PLD en el Senado, Aris Iván Lorenzo, el senador de Elías Piña, pero no es la posición. Doctor, pero si eso lo van a aprobar con mayoría simple, ¿no debería ser tan importante la opinión del vocero del PLD en el Senado? Siempre es importante, si podamos buscar más votos, ¿por qué no, Laura? Bueno, muchísimas... ¿No temen ustedes que aprobada como una ley orgánica se pueda caer en el Constitucional? No creo, porque ya la sentencia que hay, por ejemplo, del Tribunal Constitucional de Colombia, el Tribunal de Guatemala, refieren que es una ley ordinaria. Yo tengo toda esa jurisprudencia, la he estudiado, y creo que la República Dominicana no vamos a romper con ese precedente constitucional. Senador que no son Catray, muchas vinculantes gracias. para nosotros. No, pero son criterios... Y cada cual tiene su propia constitución. Pero son referencias importantes. Gracias, muchas gracias, doctor. Señores, despedimos al doctor Pedro Catray, senador de la provincia de Samaná por el Partido Revolucionario Moderno y presidente de la Comisión Bicameral que estudia el proyecto de ley de extinción de dominio en el Congreso Nacional. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Despedimos la entrega del día de hoy. Nos vemos mañana.